Tenemos muchas cosas para comentar porque este ha sido un fin de semana realmente movido, pero quizás empezar recordando por la fecha algo que sucedió hace 3 años, en 2019, un 11 de abril. Fue detenido en Londres, Inglaterra, Julian Assange y en Ecuador, Olavini. Y desde ahí ha empezado una persecución tremenda en contra de este ciudadano sueco acá en nuestro país, de Olavini, a quien el Estado ecuatoriano ha descargado toda su fuerza, su furia, y todavía no sabemos ni por qué, ¿no? La semana anterior allanaron sus oficinas nuevamente, sin mayores explicaciones, y claro, estamos como país, como sucedía durante el gobierno de Lenín Moreno, hoy todavía, siendo observados por instancias, organismos y representantes de estos organismos que se encargan de vigilar por el respeto a los derechos humanos. En el caso de Lavinia, el Ecuador tiene que darle muchas explicaciones al mundo entero. Primero, a los ecuatorianos, tiene que decirnos por qué durante el gobierno de Lenín Moreno y por orden de María Paula Romo se decidió perseguir a un ciudadano eh, extranjero de nacionalidad sueca, asegurando que era un hacker ruso y no sé qué cuantos más. Después lo vincularon con Ricardo Patiño. Pero así de locos estábamos y así de locos parece que todavía estamos, ¿no? Coincidió la misma fecha en que fue entregado por el gobierno de Lenín Moreno, quien había sido en su momento rescatado por el gobierno de Ecuador cuando estaba al frente del ejecutivo Rafael Correa, a Julian Assange, ciudadano de nacionalidad australiana, líder y fundador de Wikileaks, que se encargó de revelarle al mundo en 2010 de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de los Estados Unidos, eh, donde reveló a través de unos cables que se filtraron, que fueron entregados por un ex integrante del ejército estadounidense a Wikileaks, todas las violaciones, los excesos que habían cometido el ejército de los Estados Unidos, todos además los relatos que se inventaron para justificar las invasiones, por ejemplo, a Irak, ¿no? Y esa mentira que es, eh, es atroz, esa mentira, y es dolorosa además por la cantidad de vidas que costó, que fueron cientos de miles de vidas. La invasión a Irak justificada por una supuesta tenencia de armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva durante el régimen de Saddam Hussein, que no era ningún santo, por supuesto, pero que no se encontraron nunca. Después de que lo derrocaron, de que lo condenaron a muerte, de que tomaron por la fuerza el gobierno de Irak, husmearon por todo lado y nunca encontraron las dichosas armas de destrucción masiva. Pero en fin, todas esas mentiras las reveló Wikileaks a través de la publicación de unos cables en donde además se revelaba toda la intromisión que los Estados Unidos tenían en diferentes países, incluido el nuestro, a través de sus embajadas, ¿no? En fin, eso pasó hace 3 años, 11 de abril de 2019. Vale la pena siempre traer a la memoria y recordar esos episodios que no son tampoco tan lejanos, pero que a ratos eh, solemos olvidarnos, ¿no? Pero hay que tener presente, además, para saber cuál fue el rol que jugó en este país el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Un gobierno absolutamente entreguista, mentiroso, farsante, porque recuerden ustedes que el canciller de esa época, José Valencia, dijo que no se iba a entregar a Julian Assange a los Estados Unidos, se inventaron una serie de relatos, de historias, de cuentos, de fábulas sobre el comportamiento de Assange dentro de las instalaciones de la embajada, haciéndolo quedar casi como un orangután, Assange, ¿no? Y nada de eso han probado, todo era parte de un relato que necesitaban para desprestigiarlo y para, a través de Assange, desprestigiar también al gobierno de Correa en materia de política internacional, porque fue el gobierno de Correa el que decidió darle asilo, ¿no? Y ahí está todavía el activista australiano
peleando a través de los mecanismos judiciales y legales en Inglaterra para evitar su extradición hasta los Estados Unidos, en donde seguramente lo que le esperará es cadena perpetua en una mazmorra o probablemente incluso hasta la pena de muerte, ¿no? Bueno, vamos a los temas nacionales, porque este fin de semana fue un fin de semana realmente noticioso, movido, lleno de muchas cosas que nos dejan hoy hartos temas para comentar. Y vamos a empezar probablemente por lo más importante hoy. ¿Qué fue? Fue la liberación a través de la concesión de un habeas corpus por parte de el juez Moscoso de la parroquia Manglar Alto en la provincia de Santa Elena a favor de Jorge Glass Espinel, quien fuera vicepresidente de la República durante los 4 años de gobierno de Correa, entre el 2013 y 2017, y lo poco que duró al frente de la vicepresidencia durante el gobierno de Lenín Moreno, que no traicionó solo a Correa, ni traicionó únicamente a Glass, sino que traicionó a todos quienes decidieron votar por un proyecto político que quedó truncado, que quedó a medio andar, porque el hombre decidió entregarse por completo a organizaciones políticas que hasta ese entonces no habían ganado las elecciones. Y decidió entregar el poder a gente como María Alejandra Vicuña, como Otto Sonnenholzner, que ha tenido la osadía de salir a cuestionar esta decisión judicial. A mí me encantaría y eh, espero que llegue el día en que Sonnenholzner busque una dignidad de elección popular a través de ese mecanismo democrático que es la elección. Y tanto él como María Paula Romo, Roldán, los Michelena y todos esos que gobernaron con Moreno ganen una elección por sí solos para ver cómo les va, ¿no? Con la legitimidad que te da el pueblo, que te da la gente. En fin, entonces les decía yo que Moreno no traicionó únicamente a quienes en ese momento habían sido sus compañeros, como fueron Correa y Glass, sino que traicionó a sus electores y en definitiva al país, porque lo que se aplicó durante los 4 años del gobierno de Lenín Moreno no fue precisamente el proyecto político por el cual los ciudadanos ecuatorianos votaron, y no fue el proyecto que había venido sacando al país de la inestabilidad que vivimos durante finales de los años 90, inicios del nuevo siglo, sino que fueron 4 años durante el gobierno de Moreno que el país experimentó un retroceso del cual todavía hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Hospitales sin medicinas, sin médicos, eh, servicios que antes eran deficientes, malos, con instalaciones realmente desastrosas, como por ejemplo la del registro civil, que creo yo es uno de los ejemplos más visibles, porque ¿quién no ha ido en este país a sacar o a renovar una cédula de identidad o el pasaporte? Pero más la cédula, ¿no es cierto? Porque la cédula nos piden para todo tipo de trámites, o sea, solo para comprar las entradas al cine no nos piden la cédula en este país, pero todos acá sacamos la cédula alguna vez. Entonces, yo creo que la mayoría de ecuatorianos recordarán cómo teníamos las instalaciones del registro civil, cuyo ingreso era un piso de tierra y paredes llenas de tinta donde la gente se limpiaba, ¿no? El dedo. Después tuvimos un registro civil moderno, con eh, personal suficiente como para poder entregarte un documento de identidad en 8 o 10 minutos, con todo automatizado, con una atención muy eficiente a los ciudadanos, etcétera. Hoy, bueno, eso ya no tenemos más, porque hoy tienes que sacar turno. Bueno, yo en buena hora no he perdido mi cédula últimamente, porque yo me imagino que debe ser una tortura tratar de renovar el documento, ¿no es cierto? Así como las licencias, por ejemplo, que te entregan turno como que si se tratara de atención médica en el IES para 2, 3, 4 meses después. Eh, y eso fue el gobierno de Lenín Moreno. Y Lenín Moreno
fue el tipo que lo traicionó y que lo entregó en bandeja de plata a Glass, no a la justicia ecuatoriana. Moreno no entregó la cabeza de Glass a la justicia ecuatoriana. Moreno entregó la cabeza de Glass a la oposición al correísmo. Con Rafael Correa fuera del país, porque además él creo que lo anticipó incluso meses o años antes de terminar su gobierno, él terminaba el periodo de gobierno y se iba. Se fue y hasta regresó, porque regresó a hacer campaña por el no en la consulta de febrero del 2018, recordarán ustedes. Y nuevamente después de esa campaña volvió a Bélgica. Pero al no estar Correa en territorio ecuatoriano y al ser Jorge Glass, uno, si no el hombre de confianza de Correa, uno de los hombres de más confianza de Correa en el país, Jorge se convirtió en el trofeo que necesitaba todo el anticorreísmo detrás de las rejas, encarcelado, para satisfacer su necesidad, sus ansias y su sed de venganza. Yo no me voy a meter en el debate de si lo que hizo el juez estuvo bien o estuvo mal, por un simple y sencillo hecho. Yo no soy abogado. Para eso están los decenas y cientos de abogados y de analistas jurídicos, constitucionalistas y demás que pululan en las redes sociales, y ustedes están y siéntanse en la libertad de creerle a quien ustedes quieran. Tienen por un lado abogados, brillantes abogados como Pedro Granja, como Ramiro Aguilar, como Javier Aguilar y otros tantos, y tienen también a los típicos que ven en los medios de comunicación, los que consultan en Ecoavisa, en Teleamazonas, en La Posta, ¿no? Quintana, Ollarte y García. Ustedes siéntanse en libertad de leer a quien quieran y de creerle a quien quieran. No voy a citar a ninguno de ellos en este momento, lo que sí me parece que hay que estar como leyendo de lado y lado, porque además en este país está clarísimo, ¿no? Que donde hay dos abogados hay tres opiniones y finalmente no terminan poniéndose de acuerdo nunca porque por delante de la ley, de lo que dice la ley y la Constitución, anteponen el sesgo. Entonces, si este habeas corpus se trata de el personaje A, B, C o D, mi opinión tiene que ver con la carga de antipatía o de simpatía que tenga yo con el personaje. No me importa lo que diga la Constitución, lo que digan las leyes, no. Tiene que ver con que si el beneficiado es Jorge Glass, entonces está mal el habeas corpus. Si el beneficiado es Galo Lara, acusado de un triple asesinato, ahí sí está bien, ¿no? Entonces, por eso digo, siéntanse ustedes en libertad de creer al abogado que quieran y lean al abogado que quieran. Yo no me voy a meter en el debate jurídico porque no me corresponde, porque no soy abogado. Gracias a Dios, no soy abogado. Soy periodista, que tampoco está tan bueno después de ser abogado, ¿no? Ser periodista en este país también se ha convertido en cualquier cosa, ¿no? Pero la liberación de Jorge Glass también se ha convertido en otro pretexto para polarizarnos y para acusarse entre quienes hasta hace 10 meses atrás fueran aliados incondicionales. Antes de ir a eso, yo quiero, junto a ustedes, porque no sé si habrán visto además, ir rodando imágenes de lo que fue la llegada de Jorge Glass a Guayaquil. Ahí está la Mel y el Esteban y todo el equipo de producción. Tienen absolutamente listo el material, que lo hemos venido preparando y revisando desde el día de ayer. Imágenes que corresponden a la llegada de Jorge Glass a Guayaquil, quien me imagino yo debe haber experimentado la jornada de ayer, el viaje más largo de su vida desde Quito a Guayaquil, porque fueron parando en Santo Domingo, fueron parando en Quevedo, en Babahoyo, en Durán, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a Guayaquil. Bueno, ahí vemos el ingreso a través del puente de la Unidad Nacional con fuegos artificiales, una caravana vehicular bastante nutrida. Y esto, por ejemplo,
María Paula Romo, que era una también de las tuiteras, ex integrantes del gobierno de Moreno, que estaba ayer fúrica por la decisión del juez Moscoso de brindar el habeas corpus a Jorge Glass. Eh, ¿Ustedes creen que cuando regrese María Paula Romo de los Estados Unidos, vaya alguien a visitarle, perdón, vaya alguien a recibirle? ¿Habrá una caravana de más de 5 carros? ¿No? O sea, en uno seguramente estará la señora Buendía, en otro irán capacidad de 5 personas por auto, 5 periodistas, ¿no? La señora Estupiñá, María Belén Arroyo, Arturo Torres y Andrés Yumblu, dices, en el carro y ya. Pero serán 5 carros los que vengan a recibirle a María Paula Romo, ¿no? Me encantaría ver, María Paula Romo, que regreses al país y que te reciban como han decidido ayer recibirle en todos los lugares hasta donde llegó a Jorge Glass, ya que andas indignada por su liberación. Vamos a ver cómo te recibe la gente cuando vuelvas, si es que algún día se te ocurre volver para quedarte, ¿no? Y esto fue lo que dijo Jorge Glass. Es un extracto de su discurso en Guayaquil, una vez que se ha beneficiado de esta decisión judicial del habeas corpus. Escuchémosle al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Vamos a vencer. Ojalá y vamos a seguir luchando. Como nación y como pueblo podamos construir una sociedad sin odio, donde respetemos nuestras diferencias y que las armas sucias de la persecución política no corrompan la democracia, porque de eso estamos hablando. Todos sabemos por qué nos pusieron los juicios políticos, los juicios penales, por qué me encarcelaron, por qué acusaron a nuestro querido presidente Rafael Correa Delgado, mi amigo, compañero, hermano de lucha y líder de todos nosotros. Es para cortar la democracia y distorsionar un escenario de desarrollo en donde efectivamente nadie puede negar que estábamos mucho mejor. Bueno, ese era el discurso de Jorge Glass en Santo Domingo. Me hubiera encantado poner y escuchar lo que dijo ya a su llegada en Guayaquil, porque él habló ahí de algo muy interesante, que además es casi que la cita de una película, de una de mis películas favoritas de superhéroes, que es Batman. Y justo el otro día conversaba con una amiga, ¿no? De los parlamentos del guión de esa película que a mí me encanta, en donde, bueno, Glass dice que quisieron quebrar su espíritu y no lo quebraron. Lo quebraron anímicamente y lo quebraron también económicamente, y quebraron su salud. Y a propósito de esto, ¿no? Ayer se fijaron hasta en el arete que llevaba Glass. ¿Qué hubiesen dicho si no se cortaba el cabello? Porque tengo entendido que hubo un tiempo en que Jorge Glass decidió dejarse el cabello largo. ¿Qué habrían dicho de eso, no? Ayer se fijaron hasta en el arete que llevaba. Por mí podía haber salido no con uno, sino podía haberse puesto piercings en la nariz. A mí me daba igual, pues, lo de menos. El tema es que está libre. Pero hay gente que es tan básica que tiene 2 dedos de frente, yo por suerte tengo como 20, que se fijaron en el tema del arete, ¿no? Y me imagino yo que querían verlo a Glass saliendo en camisa o en silla de ruedas, con suero y con un respirador artificial, porque mucho se venía hablando de su mal estado de salud. De hecho, tengo entendido, me lo ha contado Orlando, que tuvo la suerte de ir a visitarlo en La Tacunga. Ventajosamente yo ya no avancé a eso. Seguramente ya nos veremos en algún café. Me lo ha contado Javier Lazo también, quien estuvo visitándolo en La Tacunga. Jorge Glass tomaba al menos 40 pastillas por día. Pero yo me imagino que todos, como la señora Buendía y otros que hablaban del estado de salud de Glass, esperaban verlo salir con bastón, en silla de ruedas, en una camisa, insisto, con un respirador artificial y conectado a un suero. Probablemente querían verlo muriéndose. Me imagino. Pero no, salió y este probablemente es un nuevo momento, no solo para Jorge Glass, sino también para lo que él representa y
para el partido político y la tendencia a la cual se debe Jorge Glass. Esa militancia que ayer fue a recibirlo, que fue a esperarlo, a soportar el frío de la Tacunga hasta que salga desde horas de la noche del sábado, madrugada del domingo, y habrá que ver también cuál es el rol que va a desempeñar Jorge Glass en Ecuador, en una corriente política que, respetuosamente se los digo, pueden estar de acuerdo o no, sobre todo los líderes de esta organización, pero que todavía no termina de definir, digamos, su rol de oposición al gobierno de Guillermo Lasso. Y a propósito de eso, hoy creo, y el Partido Social Cristiano, aliados hace 10, 11 meses para ganar la elección presidencial, terminan peleándose en una guerra de comunicados de que quién es el aliado del correísmo, ¿no? Creo, si ponemos ahí los dos comunicados, si podemos, Meli, Esteban, Carlitos, sería de gran ayuda. El Partido Social Cristiano y Creo han sacado y han publicado estos días, Creo dice pacto de toda la vida entre el PSC y el correísmo, ¿no? Acusando de que el Partido Social Cristiano, Nebot y Correa tienen una alianza para la impunidad. Eso decía Creo. Y después del Partido Social Cristiano diciendo lo propio, que el movimiento Creo y el gobierno de Guillermo Lasso ha pactado con Correa, frente al pacto de Guillermo Lasso y Rafael Correa, y ahí van poniendo 4 puntos en donde tiene que ver el tema de la ley tributaria, las amnistías, las medidas cautelares inconstitucionales en defensa de la señora Zori y la libertad para Jorge Glass. Entonces, ahora mismo Creo y el PSC, y ustedes entran a Twitter, que está divertidísima esta pelea, se dicen barbaridades, se dicen de todo. Yo ayer tuve que comprarme una bolsa de canguil para pasarme en Twitter leyendo todas las cosas lo que se lanzan, lo que se dicen. Chistosísimo todo. Claro, pero esto es súper entretenido y es chistoso mientras saben que Don Nasa se pasea por el Ministerio de Defensa. Resulta que no ha sido una vez, sino que han sido varias ocasiones en las que este sujeto, que tiene una pirámide, entra al Ministerio de Defensa y ahora tienen que decirnos para qué entran, pero no se indignen. Ministro de Defensa, General Hernández, quien ahora tampoco me responde ni las llamadas ni los mensajes, antes tenía por lo menos ese gesto de caballerosidad. Es un tipo que, a pesar de haber pertenecido y ha sido parte del Trujillato, yo le guardaba respeto, sobre todo por su carrera militar. De paso, a mí Luis Hernández no me parecía mala persona, pero bueno, tampoco Fausto Yepes me parece la mejor persona del mundo, pero me parece que el comportamiento que tuvo días atrás en una entrevista el ministro de Defensa del gobierno del encuentro no fue la mejor. Se le preguntó si alguna vez a usted, ministro, le propusieron guardar sus ahorros donde Don Nasa, así como cuando militares y policías tenían la platita con el notario Cabrera. Si usted decía, no, jamás me lo han propuesto, y si me lo hubieran propuesto, mi respuesta hubiera sido, no, gracias, suficiente. Se enojó, ministro. ¿Para qué se enoja? Nadie estaba hablando de que usted tenía dinero ahí, le estaban preguntando. Ese disgusto y ese malestar suyo, innecesario. Repito, tampoco es que Yepes de santo de mi devoción, pero creo que el comportamiento del general Hernández, del ministro de Defensa, no fue el mejor. Muy mal. Y eso dice mucho de quien es además parte del gobierno del encuentro, ese gobierno que respeta la libertad de expresión, el rol de los periodistas y demás. O sea, acá este espacio, ni hablar que venga algún día el ministro, pero las puertas están abiertas y usted será bienvenido cuando guste, señor ministro, cuando nos conteste el teléfono primero. Escuchemos ahora al ministro de Gobierno, el doctor Francisco Jiménez. ¿Cuál fue la respuesta del régimen tras conocerse la decisión del juez Moscoso de brindar el habeas corpus en beneficio de Jorge Glass? El respeto a las instituciones en democracia debe prevalecer. Y por eso el gobierno del encuentro no va a meter sus manos en la justicia, como sí lo hicieron quienes nos precedieron. Vamos a agotar todos los recursos que la ley nos permita. Esa es nuestra convicción. Esos son nuestros principios. El Ecuador no puede estar siempre entre la democracia y la barbarie, entre el odio y el progreso. Tiene que optar por la democracia y tiene que concentrarse en lograr el progreso para todos. El gobierno del presidente Lasso fue electo para hacer respetar el Estado de Derecho, sin temor ni favor con persona alguna, y vamos a caminar con firmeza y serenidad hacia el futuro, buscando solucionar
los problemas fundamentales de los ecuatorianos. Me parece muy bien, pero ahí encuentro una contradicción. Si ustedes dicen que no van a meterle las manos a la justicia, si lo que quieren es que el Ecuador vaya por el camino del progreso, del desarrollo y ya no del odio, de la revancha, de la bronca, ¿para qué apelar la decisión del juez Moscoso, ministro? En un principio, a través de un comunicado publicado en las redes sociales del SNAI, dicen que van a respetar la decisión del juez. Segundos después, sacan otro comunicado diciendo que van a apelar la decisión del juez. Antes de esas reacciones improvisadas, deberían sentarse y pensar bien qué estrategia es la que van a seguir, porque yo encuentro una contradicción. Lo que sí suscribo, ministro, son sus palabras de que el Ecuador ya no soporta más la bronca, la revancha, el odio, y de que este país, si sigue en esa disputa de correísmo y anticorreísmo, no va a ir a ninguna parte. Y ahí yo me pongo a pensar en, y con esto cierro porque se nos va terminando el tiempo, en todos los mensajes de fastidio, de bronca, de decepción que les ha generado a muchos quienes han apoyado a Guillermo Lasso por lo que ha sucedido. Primero hay que decirles, esta no es una decisión del Ejecutivo, esta no es una decisión de Guillermo Lasso, es una decisión judicial. Si ustedes creen que detrás de esta decisión está Guillermo Lasso, entonces en el país simplemente no hay separación de poderes, no hay independencia de funciones, no vivimos en Estado de Derecho. Vivimos en un país en donde se hace lo que dice el presidente, o lo que dice el gobierno, o lo que dice la ministra de Gobierno, como pasaba con la señora Romo durante el régimen de Moreno, donde la justicia era prácticamente una herramienta de persecución de la oficina y del despacho de esa señora impresentable que era María Paula Romo. Me da la impresión de que muchos de los que apoyaron a Guillermo Lasso querían que Lasso llegue al poder única y sencillamente para saciar su sed de odio y de venganza. Por ejemplo, Carlos Vera y su hijo Carlos Andrés Vera. Lasso ganó las elecciones y lo que le toca es gobernar el país. Lo de ayer y lo de este fin de semana ha sido una decisión judicial. No les gusta vivir en un Estado de Derecho, no les gusta la separación de poderes, no les gusta la independencia y autonomía de cada función del Estado, no sé, vayan a buscar una isla abandonada, qué sé yo, deshabitada, habítenla ustedes y vívanla ahí con la ley de la jungla, con la ley de la selva, ¿no? En anarquía total. 7:32. Me despido, profe, le mando un fuerte abrazo, que tenga una buena semana y un abrazo para todos ustedes también. Nos volvemos a ver mañana a 7 en punto. Chao.